Durante años rehuí el amor. Conocía cada truco para esquivar miradas y construir muros, pero un jueves cualquiera mi vecino, al que apenas veía en el pasillo, me detuvo y, con una calma que me heló la sangre, dijo, «Serás mía eventualmente». Debería haberme reído, haber cerrado la puerta y olvidarlo. Pero había una certeza en sus ojos que desarmó todas mis defensas. Esa noche no dormí, porque no fue una amenaza, fue una promesa. Y lo más aterrador fue que en el fondo yo quería que tuviera razón. Me llamo Álvaro. A mis 30 años había erigido una fortaleza contra el amor. Cada fracaso añadió un muro. Ya ni siquiera recordaba cómo se sentía bajar la guardia. Mi vecino Gabriel era un fantasma de pasillo. 2 años sin cruzar más que saludos. Hasta que un jueves, con voz serena, sentenció: «Serás mía eventualmente». No fue un piropo, fue una profecía. Y lo aterrador fue que tras años huyendo, algo en mí quería rendirse. ¿Por qué? La respuesta no tardó en llegar, porque al día siguiente, Gabriel no esperó mi rendición, la tomó. Y lo hizo con una estrategia que ni en mis pesadillas había imaginado. A la mañana siguiente, la estrategia de Gabriel se materializó en un sobre blanco bajo mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que parecía grabada a fuego lento. Dentro, una llave. Y una nota: «Esto abre algo que creíste perdido». Me quedé de pie en el pasillo, descalzo, sintiendo cómo el miedo y la curiosidad libraban una guerra dentro de mí. Esa llave no correspondía a ninguna cerradura de mi apartamento. La guardé en el bolsillo y fingí que podía ignorarla, pero la nota ya había clavado la primera astilla en la coraza que yo había construido durante 5 años de soledad voluntaria. 5 años desde que entendí que el amor era un campo minado donde solo yo terminaba sangrando. Para comprender por qué una llave anónima logró desestabilizarme, hay que entender quién era yo antes de que Gabriel apareciera. Yo crecí viendo a mis padres convertir el matrimonio en una guerra de desgaste. Se quedaron juntos por inercia, por miedo a la soledad, por la hipoteca, no por amor. Mi madre solía decirme: «Algún día conocerás a alguien y todo tendrá sentido». Yo lo creí. Y a los 22 años conocí a Elena. Elena era fuego, cicatriz y poesía. Me eligió porque, según ella, yo era un ancla en su tormenta. Durante 3 años me dediqué a ser su puerto seguro. Le preparaba el café exactamente como le gustaba, le recordaba las citas médicas, la esperaba despierto cuando salía de fiesta con sus amigos. Nunca me quejé. No quería ser como los demás, egoísta, indiferente, distraído. Pero un sábado de mayo, Elena me dejó con una frase que me perseguiría durante años. «Eres demasiado estable, Álvaro. Contigo no siento que arriesgue nada. Aburres». Aburrir. Esa palabra se me enterró en el centro mismo de la identidad. Me había esforzado tanto en ser confiable que me convertí en mobiliario. Ella necesitaba drama, incertidumbre, persecuciones a medianoche. Yo le ofrecía paz y la paz le supo a conformismo. La ruptura fue limpia y devastadora. No hubo gritos, solo el ruido de sus maletas sobre el parqué y la puerta cerrándose con un chasquido que sonó a liberación para ella y a condena para mí. Esa noche me juré que jamás volvería a ser el hombre que espera mientras otro decide marcharse. Construí una vida blindada, trabajo remoto como editor de textos legales, un apartamento minimalista donde nada estorbaba, y una rutina tan predecible que el portero del edificio podía poner en hora su reloj, con mis entradas y salidas. Y entonces apareció Gabriel. Gabriel se mudó al edificio 2 años antes del incidente de la frase, pero hasta aquel jueves apenas había sido una presencia espectral. Alto, cuarentón, con canas prematuras en las sienes y una mirada que parecía registrar cada detalle sin pedir permiso. Nos cruzábamos en el ascensor. Buenos días, buenas noches. Nunca más de 3 sílabas. Una vez escuché a una vecina decir que era restaurador de muebles antiguos, que trabajaba en un taller al otro lado de la ciudad y que vivía solo desde que su pareja falleció en un accidente hacía más de una década. No me importó. Yo ya había decidido que la intimidad era un error que no iba a repetir. Sin embargo, en las semanas previas a la frase, hubo señales que preferí ignorar. Pequeñas interferencias en mi rutina que, en retrospectiva, eran un asedio cuidadosamente orquestado. Un día, al volver de correr, encontré un termo con té de jazmín humeante en el felpudo. No había nota, pero yo jamás había mencionado a nadie en el edificio que el té de jazmín era mi única concesión a lo reconfortante. Otro día, el portero me entregó un paquete inesperado, una edición antigua de El Guardián entre el Centeno, mi novela favorita que había comentado una sola vez en una llamada telefónica mientras esperaba el ascensor. Gabriel no estaba delante, o eso creí. Una noche, al abrir el buzón, encontré una entrada para un concierto de jazz en un club diminuto del centro. Jazz de los años 50, el único género que lograba desanudarme los hombros. Nadie sabía eso. Nadie. Cada uno de esos gestos era un mensaje cifrado, una demostración de que alguien me observaba con una atención que yo llevaba años negándome a recibir. Y lo peor era que, en lugar de devolver los regalos o denunciar una invasión de intimidad,
Los guardé en un cajón y empecé a esperar el siguiente. Esta fue la primera fisura en mi muralla, la anticipación involuntaria. El ansia de que aquel desconocido silencioso volviera a demostrar que me veía cuando yo mismo me había vuelto invisible. Pero la llave cambió el juego. No era un regalo, era un acertijo. Pasé 2 días llevándola en el bolsillo como una astilla. Probé todas las cerraduras de mi apartamento. Fracasé. Probé en la puerta del azotero, en la puerta del cuarto de contadores. Nada. La nota decía: esto abre algo que creíste perdido. ¿Qué había perdido yo? ¿La capacidad de confiar? ¿La inocencia? ¿El amor? Me sentí como un idiota, pero también como un hombre que vuelve a respirar tras años sumergido. El tercer día, incapaz de soportar la intriga y el miedo, decidí confrontarlo. Toqué a su puerta a las 9 de la noche, con la llave apretada en la palma. Gabriel abrió sin preguntar, como si me esperara. Vestía una camisa blanca, las mangas remangadas hasta los codos, y olía a barniz y a sándalo. Me sostuvo la mirada con una calma que desarmó cualquier discurso ensayado. «Entra», dijo haciéndose a un lado. Su apartamento era un museo de relojes parados y muebles a medio restaurar. Una lámpara de araña proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Me llevó hasta una cómoda antigua con 3 cajones. En el centro, una cerradura diminuta que encajó milimétricamente con mi llave. Antes de girarla, Gabriel apoyó su mano sobre la mía. Su piel estaba caliente. Es la verdad que llevas evitando. ¿Estás preparado? No, dije nada, pero abrí. Lo que encontré dentro me robó el aire. Era una fotografía vieja, amarillenta. En ella, 2 niños sonreían en un columpio roto. Uno de ellos era yo, a los 7 años, con un diente de menos y la rodilla raspada. El otro era un niño pálido de ojos claros, abrazándome con una intensidad que ahora reconocí como la misma de Gabriel. Pero no podía ser, porque ese niño, según todos sabían, había muerto en un incendio cuando yo tenía 8 años. Su nombre era Samuel. Mi mejor amigo, mi primer amor inocente. Y según aquella fotografía imposible, seguía vivo, y vivía al lado, y acababa de decirme que yo sería suyo, eventualmente. La fotografía me temblaba en las manos como un animal herido. Aquellos 2 niños en el columpio no eran una alucinación. Era yo con 7 años, con el mismo corte de pelo que mi madre me hacía en la cocina, y el otro niño, Samuel, con aquellos ojos claros que creí borrados para siempre. Lo habían declarado muerto. Yo había asistido a un funeral, con un ataúd vacío, y había llorado hasta quedarme sin lágrimas. Ahora él estaba allí, crecido, llamándose Gabriel, y mirándome con la misma intensidad con la que me abrazaba en aquel patio polvoriento hacía 25 años. Levanté la vista. «Tú estás muerto», dije. Fue lo único que logró salir de mi garganta. Gabriel sonrió sin alegría. «Eso creíste. Eso necesitabas creer». Apartó un mechón de su sien plateada y me mostró una cicatriz finísima junto a la ceja, una cicatriz que yo mismo le había limpiado con agua oxigenada cuando éramos niños y él se cayó de la bicicleta. «El incendio no me mató, Álvaro. Me secuestraron de mi propia vida». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Me apoyé en la cómoda porque las piernas dejaron de sostenerme. Gabriel me guió hasta un sillón de terciopelo desgastado. No aparté la mano cuando rozó mi hombro. No podía. Estaba atrapado entre el pánico y una ternura enfermiza que nacía de haber recuperado lo que más había amado en la infancia y haberlo perdido al mismo tiempo. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué desaparecer?». Gabriel se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. Por primera vez, su coraza de tranquilidad se quebró. Porque mi padre debía dinero a gente muy peligrosa, gente que amenazó con hacerme daño si no pagaba. La única manera de protegerme fue fingir el incendio, hacerme desaparecer y empezar de nuevo con una identidad falsa. La historia era brutalmente sencilla. Un fallo eléctrico provocado, una casa que ardió, un cuerpo que nunca se encontró porque jamás estuvo dentro. A Samuel lo sacaron por la ventana trasera mientras los vecinos gritaban y las sirenas aullaban. Lo llevaron a otra ciudad. Le dieron otro nombre, otra familia de acogida. Y a mí me dejaron con un funeral vacío y una culpa que nunca entendí. «Durante años te busqué», continuó Gabriel. «Cuando cumplí la mayoría de edad, lo primero que hice fue rastrearte, pero habías cambiado. Eras un adulto roto, Álvaro. Alguien que le tenía más miedo al amor que a la muerte». Lo dijo con una mezcla de compasión y posesión que me erizó la piel. «Te instalé en mi vida como un fantasma», prosiguió, «porque necesitaba entender en quién te habías convertido. Y entonces vi cómo Elena te destruyó. Vi cómo te llamó aburrido y cómo te escondiste tras una coraza de rutina. Mi corazón dio un vuelco. Aquello no podía ser coincidencia». «¿Tú sabías lo de Elena?», pregunté. Gabriel parpadeó lentamente. No respondió. El silencio fue peor que una confesión. Me levanté de golpe, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Qué hiciste, Gabriel?». Él también se puso de pie, alzando las palmas como quien intenta calmar a un animal asustado. «Solo eliminé un obstáculo». La frase cayó como una sentencia. «Elena no te merecía.
Era una mujer que confundía el aburrimiento con la paz. Yo solo ayudé a que se diera cuenta antes de que te hiciera más daño. Le tembló la voz, pero no de arrepentimiento, de contención. Le hice llegar un correo anónimo, con pruebas de una infidelidad que ella sospechaba de un compañero de trabajo. No tuve que mentir. Solo encendí la mecha. Me quedé sin aire. Durante 3 años creí que Elena me había dejado porque yo era insuficiente. Porque no era suficiente aventura, suficiente fuego. Y resultaba que el detonante había sido una mano invisible que conocía cada grieta de aquella relación. Gabriel había estado orquestando mi soledad. Había podado mi vida de cualquier afecto que no fuera él. No fue solo Elena, añadió Gabriel con una calma que ya resultaba siniestra. Aquella chica de la librería que te pidió el número y nunca te... El amigo del gimnasio que de repente dejó de saludarte. La compañera del trabajo que iba a invitarte a cenar y canceló en el último minuto. Todo lo que pudiera distraerte de nosotros lo aparté. El orgullo en su tono me revolvió el estómago. «¿Nosotros?», repetí como si la palabra fuera un insecto venenoso. «No hay nosotros, Gabriel. Hay un hombre que decidió jugar a ser Dios con mi vida». Di un paso hacia la puerta, pero su siguiente frase me clavó al suelo. «Si te vas ahora, esta vez desaparezco para siempre, pero no sin ti». Me giré. Su mirada ya no era la del niño del columpio. Era la de un hombre que había esperado un cuarto de siglo para cobrar una deuda que solo existía en su cabeza. Tú y yo estamos unidos por algo que va más allá del amor romántico. Somos la primera verdad del otro. La única persona que te ha conocido sin máscaras es quien te habla ahora. Mi mente era un torbellino. Por un lado, una parte primitiva de mí quería abrazarlo y llorar, por los años robados. Por otro, la razón gritaba que aquello era un secuestro emocional meticulosamente planificado. Pero Gabriel aún no había terminado. Me indicó un segundo cajón de la cómoda. El primero encierra el pasado, el segundo guarda el presente, y el tercero, el futuro. Si te atreves a abrirlos todos, entenderás que no eres mi prisionero. Eres mi destino. No debía serlo. Pero hay una fuerza en el misterio que aplasta la prudencia. Abrí el segundo cajón. Dentro, un expediente con mi nombre. Contenía capturas de pantalla de mis redes sociales, fotografías de mis exparejas con anotaciones manuscritas, un listado de mis miedos más íntimos extraídos de sesiones de terapia que yo creía confidenciales. Y pegado con un clip, un informe policial que jamás había visto. El expediente real, del incendio de la casa Samuel con una nota al margen que decía: el menor fue entregado a protección de testigos tras declarar contra la red de extorsión de su padre. Identidad actual, Gabriel Noriega. Aquello era la prueba de que no mentía, y de que me había estado vigilando con una minuciosidad enfermiza. «¿Cómo conseguiste esto?», exclamé. «Tengo recursos. Y tiempo». «Mucho tiempo», contestó con una frialdad que transformó mi miedo en una furia glacial. Arrojé el expediente al suelo. «Esto no es amor, es obsesión, es troll, es control». Gabriel no se inmutó. «El amor es la forma más pura de control, elegir a alguien y no permitir que nada lo aleje de ti. Eso hice yo. Te elegí a los 7 años, te perdí a los 8, y he dedicado mi vida a recuperarte. Pero yo no te elegí a ti», grité. Mi voz resonó entre los relojes parados. «Yo te enterré, te lloré, seguí adelante». «No puedes borrar 25 años con una llave y un discurso poético sobre el destino». Gabriel avanzó un paso. «¿Seguiste adelante? Mírate, Álvaro. Vives en una celda de comodidad que tú mismo construiste. No has amado a nadie desde Elena porque sabías que nadie podría verte como yo te veo. Porque en el fondo siempre supiste que faltaba algo. Ese algo soy yo». La acusación me desarmó porque contenía una astilla de verdad. Durante años había sentido un vacío inexplicable. Una sensación de que la persona correcta se había quedado en el pasado, pero jamás imaginé que aquella intuición tuviera un rostro vivo acechando en el pasillo. «Te ofrezco un trato», dijo Gabriel al ver mi vacilación. «Abre el tercer cajón. Si después de ver lo que contiene quieres marcharte, te dejaré ir. Para siempre. Sin más juegos, sin más vigilancia. Desapareceré de tu vida como desaparecí del incendio». La promesa flotó entre nosotros como un espejismo. No me fiaba, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que la prudencia. Y sobre todo necesitaba comprobar si aquel tercer cajón encerraba la llave de mi libertad o la sentencia definitiva. Así que, con el pulso acelerado y la certeza de que estaba cruzando un punto sin retorno, giré la llave por tercera vez. El tercer cajón se abrió con un chasquido seco, casi reverencial. Dentro no había fotografías ni cartas amarillentas. Lo que encontré me heló la sangre de una forma que ni siquiera el expediente policial había logrado. Un sobre de papel manila, nuevo, sin polvo. Lo abrí con dedos torpes. En su interior, una orden judicial fechada esa misma mañana. Solicitaba mi ingreso involuntario en un centro psiquiátrico por un supuesto brote paranoico con riesgo de autolesión. El solicitante era Gabriel Noriega, mi vecino, mi amigo de la infancia, mi acosador.
Adjunto había un informe pericial firmado por un psicólogo forense que yo jamás había visto. Describía sesiones inventadas, ideas suicidas inexistentes, delirios sobre un hombre que me perseguía. Todo fabricado. Todo listo para ser ejecutado si yo no accedía a su plan. Levanté la vista del papel con la mandíbula tan tensa que me crujieron los dientes. ¿Qué es esto?, acerté a decir. Gabriel había recuperado su calma de porcelana. Un seguro. Llevo 2 años construyendo este expediente clínico. Si mañana no te presentas conmigo en el juzgado, ese documento se activa y pasarás encerrado el tiempo suficiente para que yo decida qué hacer contigo. Dio un paso hacia mí. Pero hay otra opción. Apartó el sobre y extrajo del fondo del cajón una caja de terciopelo negro. La abrió con una delicadeza que me revolvió el estómago. Dentro brillaban 2 alianzas de platino, grabadas con una fecha, la del día en que nos conocimos en el patio del colegio, 25 años atrás. Puedes elegir la locura, o puedes elegirme a mí. No hay tercer camino. Sentí que la habitación se encogía. Los relojes parados parecían observarme con sus esferas muertas. Esto es una broma macabra, musité. Pero la mirada de Gabriel no admitía bromas. Es la conclusión lógica de nuestra historia. Nos arrebataron la infancia. Nos robaron el tiempo. Pero yo he corregido ese error. Te he protegido de relaciones vacías. He eliminado distracciones. He construido un espacio para nosotros. Solo falta tu consentimiento. Se llevó la mano al bolsillo de la camisa y extrajo un teléfono que reconocí al instante. Era el mío. Me lo había quitado mientras yo estaba absorto en la fotografía del primer cajón. No hay llamadas que valgan. El portero ha recibido instrucciones de que no quieres visitas. Tu jefe cree que estás de baja por estrés. Lo gestioné todo. Eres libre de irte si quieres, pero será directamente al hospital psiquiátrico. La asfixia moral me dobló las rodillas. Me apoyé en la cómoda, buscando un resquicio de realidad al que agarrarme. Había convivido 2 años con aquel hombre, tomado el mismo ascensor, intercambiado saludos insulsos, sin sospechar que cada uno de esos gestos era un eslabón de una cadena que él forjaba en la penumbra de su taller. «Estás enfermo», dije. Él asintió sin ofenderse. «Posiblemente. He tenido 2 décadas para obsesionarme. Pero el amor y la enfermedad a veces comparten los mismos síntomas. Tú lo sabes. Has evitado el amor porque sabes que duele. Yo he abrazado el mío hasta las últimas consecuencias. La diferencia es que yo no huyo». Abrí la boca para replicar, pero un sabor metálico me subió por la garganta. Me llevé la mano al cuello. La saliva se volvió espesa, la lengua torpe. «¿Qué me has hecho?», farfullé. La sonrisa de Gabriel se torció en un gesto de disculpa falsa. «Nada grave, un relajante muscular en el té que te ofrecí al entrar. ¿No has preguntado por qué no había un solo ventilador encendido en esta habitación? El calor dilata los capilares. Actúa más rápido». Retrocedí trastabillando, pero mis piernas ya no respondían con firmeza. Me derrumbé contra el sillón de terciopelo, con la visión nublándose en los bordes. Gabriel se acuclilló frente a mí, con una jeringuilla que no le había visto sacar. El líquido era transparente, inofensivo a la vista. «Esto no te matará, solo te dará un sueño profundo. Cuando despiertes, estarás en un lugar donde podremos hablar sin que grites, sin que me mires con ese odio que no te pertenece». Forcejeé por mantenerme consciente. El pánico licuó mis pensamientos, pero en medio del caos brotó una certeza. Si me dormía, despertaría atado a una cama en algún sótano aislado, condenado a aceptar su amor o a morir en el intento. Mi única opción era fingir que la droga me vencía más rápido de lo real. Dejé caer la cabeza hacia un lado, aflojando todos los músculos. Mi respiración se hizo lenta. Oí a Gabriel guardar la jeringuilla. «Así está mejor», susurró. «Siempre supe que te resistirías. Pero tu cuerpo es más sabio que tu mente. Siempre quiso rendirse a mí». Me levantó las piernas para colocarlas sobre el sillón. Cada roce de sus manos me producía náuseas, pero no podía tensarme. Tenía que ser un peso muerto. Noté que se alejaba a unos pasos. Entreabrí los ojos una rendija milimétrica. Lo vi abrir un panel secreto en la pared, detrás de uno de los relojes de pie. Sacó unas llaves, un billete de avión y lo que parecía un pasaporte con mi fotografía, pero con otro nombre. Lo había preparado todo durante años. Aquella noche sería mi último día como Álvaro. A partir del amanecer me convertiría en una sombra, en una posesión. Pero antes de que pudiera regresar junto a mí, un ruido rompió el silencio. Alguien golpeó la puerta del apartamento con 3 toques firmes. «Señor Gabriel, soy la agente Ramírez. Ábrame, por favor». La sangre me bombeó con fuerza renovada. Una policía. No sabía cómo ni por qué, pero aquella interrupción era un milagro. Gabriel se quedó petrificado. Su mirada fue de la puerta a mi cuerpo inerte, calculando. Si no abría, la gente insistiría. Si abría y yo estaba desmayado, podría denunciar un secuestro. Pero si me veía consciente, todo se derrumbaría. Gabriel tomó una decisión rápida. Me tapó con una manta hasta el cuello y colocó una taza de té vacía sobre la mesa, como si estuviera cuidando a un amigo indispuesto. «Un momento», dijo con voz perfectamente normal. Se dirigió a la puerta.
Yo tenía segundo. Si no actuaba, me pondrían esa inyección y desaparecería. Pero mi cuerpo aún no respondía del todo. Mi mente, sin embargo, era un animal acorralado. Recordé las maniobras que aprendí en un curso de defensa personal que tomé justo después de que Elena me dejara. El curso al que Gabriel probablemente me había inscrito sin que yo lo supiera, según su lógica retorcida. La ironía me dio fuerzas. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover la mano derecha hasta el borde de la mesita auxiliar, donde Gabriel había dejado la caja de terciopelo abierta. Mis dedos rozaron una de las alianzas. No podía blandirla como un arma, pero sí podía lanzarla. Gabriel descorrió el cerrojo. La agente Ramírez apareció en el umbral, una mujer de unos 50 años con mirada de haberlo visto todo. Disculpe la molestia, señor. Hemos recibido una denuncia por ruidos extraños en este piso. ¿Se encuentra bien? Gabriel sonrió afablemente. Todo en orden, agente. Mi vecino se sintió mal y lo estoy ayudando. Nada grave. La agente asomó la cabeza y me vio en el sillón, con la manta hasta el pecho y los ojos cerrados. ¿Necesita asistencia médica?, preguntó. Gabriel negó. Solo un mareo, ya le ha pasado otras veces. En ese instante junté las pocas fuerzas que me quedaban y arrojé la alianza. El anillo de platino rodó por el suelo de madera con un tintineo metálico, hasta detenerse justo a los pies de la agente. Gabriel bajó la vista. Su sonrisa se congeló. La agente se agachó a descripción de la fecha, el brillo nupcial, y luego me vio a mí. Mis párpados se abrieron con dificultad. Nuestras miradas se encontraron. Y en ese breve cruce, ella comprendió que aquello no era un mareo, era una trampa. La agente Ramírez giró la alianza entre sus dedos, leyendo la fecha grabada. Levantó la vista hacia mí y en ese breve instante captó la verdad. No había mareo, no había amistad. Había terror. Gabriel intentó mantener la compostura. Es un anillo de compromiso, agente. Mi prometido y yo estamos celebrando. Está indispuesto por la emoción. Su voz sonaba convincente, casi cálida, pero yo ya había conseguido abrir los ojos por completo y musitar una palabra que apenas fue un soplo. Auxilio. La agente no necesitó más. Dio un paso atrás, desenfundó el arma reglamentaria y gritó por el comunicador que solicitaba refuerzos y una ambulancia. Gabriel retrocedió hacia el sillón donde yo yacía, pero la agente le cortó el paso. Quieto. Manos donde pueda verlas. Todo ocurrió muy rápido. El rostro de Gabriel se transformó en una máscara de incredulidad, luego en una furia fría dirigida hacia mí, como si yo hubiera roto el pacto sagrado que él había construido durante un cuarto de siglo. En menos de 10 minutos, el apartamento se llenó de uniformes. Me inmovilizaron en una camilla mientras un sanitario comprobaba mis constantes. La droga que Gabriel me había suministrado era un potente sedante de uso veterinario, pero la dosis no llegó a ser letal. Si yo no hubiera arrojado aquel anillo, probablemente habría despertado en un sótano insonorizado, con una nueva identidad y sin posibilidad de escape. Mientras me llevaban al hospital, vi por última vez a Gabriel en el pasillo, esposado, con la mirada clavada en mí y una sonrisa imperceptible, como si aquello fuera solo una pausa en un plan que aún no terminaba. Pero en ese momento la justicia empezó a hilar los cabos. Durante los días siguientes, la investigación reveló la verdadera magnitud de la obsesión. La policía descubrió que Gabriel Noriega, nacido como Samuel Delgado, no solo había falsificado el informe psiquiátrico con la complicidad de un profesional corrupto que ya estaba siendo investigado. También había intervenido mi teléfono móvil, mi correo electrónico y hasta el historial médico de mi familia para construir un cerco que me aislara por completo. Encontraron en su taller un diario manuscrito de más de 300 páginas donde detallaba cada interacción, cada gesto, cada posible amenaza a lo que él llamaba el reencuentro inevitable. Había seguido a cada una de mis exparejas, interferido en entrevistas de trabajo, incluso provocado la inundación que me obligó a cancelar un viaje a la playa donde habría conocido a alguien que, según sus anotaciones, podría haberse convertido en un vínculo peligroso para su objetivo. La fiscalía lo imputó por tentativa de secuestro, falsedad documental, coacción y un largo etcétera. Pero lo que a mí me destrozó fue el hallazgo de una caja fuerte oculta en su dormitorio. Dentro había una carta póstuma de mi madre, escrita antes de morir, en la que me confesaba que ella siempre supo la verdad sobre Samuel. La familia de él no había muerto en el incendio. Fueron asesinados por la red de extorsión que su propio padre dirigía. Y a Samuel lo entregaron a protección de testigos con la condición de que jamás contactara con su pasado. Mi madre lo sabía porque colaboró con los agentes para sacarlo de la ciudad aquella noche. Pero nunca me lo dijo por miedo a que yo, con 7 años, revelara el secreto. Gabriel había robado aquella carta del archivo personal de mi familia. La había guardado como un trofeo y como una prueba de que mi madre había participado en la mentira que nos separó. Él creía que aquello lo absolvía, que invalidaba mi derecho a rechazarlo. Yo, en cambio,
entendí que aquella carta era la raíz de un dolor que se había enredado durante décadas. Mi madre no me mintió por crueldad, sino para protegerme. Samuel, sin embargo, había convertido aquel secreto en un veneno que lo fue corrompiendo hasta transformarlo en alguien irreconocible. Durante semanas no pude dormir sin sobresaltos. Me mudé a casa de un amigo, luego a un apartamento minúsculo en otra ciudad, donde nadie supiera mi nombre. Pero la terapia, el tiempo y la distancia obraron su efecto. Poco a poco dejé de ver en cada sombra del pasillo la silueta de Gabriel. Dejé de culpar al amor por la locura ajena. Y sobre todo, dejé de creer que mi valor como persona dependía de no ser aburrido o estable. Porque Gabriel, en su delirio, me había mostrado algo innegable. Yo era capaz de despertar un interés tan profundo que rozaba lo monstruoso. Eso no era culpa mía. Era un reflejo deformado de la intensidad con la que alguien puede desear ser amado. 1 año y medio después del arresto, supe que Gabriel fue condenado a 18 años de prisión por todos los cargos. El día de la sentencia, pedí que me leyeran un fragmento de su declaración final. Solo quise que Álvaro entendiera que hay amores que no se eligen, se reconocen. Él siempre fue mío, desde aquel columpio, y aunque hoy me encierren, nadie podrá borrar lo que ya está escrito. Escuché aquellas palabras no con miedo, sino con una tristeza espesa. Samuel, el niño del columpio, había muerto realmente aquella noche del incendio. Lo que quedó fue un hombre que confundió el destino con la posesión. Y yo, por primera vez, pude llorar su pérdida sin sentirme culpable. La profecía del vecino nunca se cumplió, no fui suyo eventualmente. Pero algo en mí sí se rindió. La coraza que había construido contra el amor, porque entendí que el miedo a ser herido no puede ser más fuerte que la necesidad de ser visto. Hoy vivo solo, pero no aislado. He aprendido que la paz no es aburrida, es una conquista, y que dar la llave de tu vida a alguien es el acto más valiente que existe, siempre que elijas a la persona correcta. Gabriel no lo era. Pero el espejo que él sostuvo frente a mí, por muy deformado que estuviera, me obligó a mirar lo que yo mismo había escondido durante años. A veces, el amor no llega con flores y citas perfectas. A veces, llega con una amenaza envuelta en terciopelo, y es tu responsabilidad decidir si te paraliza o te despierta. Yo desperté. Y aunque aún reconstruyo los cimientos de mi vida, sé que la única persona que necesita ser mía eventualmente soy yo mismo. Esta historia no termina con un beso ni con una huida triunfal. Termina con un hombre de pie sobre los escombros de una obsesión, aprendiendo a respirar sin cadenas. Porque lo que Gabriel me enseñó, sin pretenderlo, es que el amor no puede ser una sentencia. No puede ser una llave que abre una celda disfrazada de hogar. Muchos me preguntan si lo perdono. Se trata de comprender que hay heridas tan antiguas que, si no las sanas, acaban por convertirte en lo que más temes. Gabriel nunca superó al niño que perdió su nombre. Y yo, durante años, tampoco superé al hombre que creía no merecer ser amado. Ambos estábamos rotos. La diferencia es que yo decidí reconstruirme sin encerrar a nadie en el proceso. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien pronunció una frase que te desarmó por completo? ¿Una declaración que sonaba a destino pero olía a control? A veces confundimos la intensidad con el amor verdadero. Y no es lo mismo. El amor no exige que te rindas. No te aísla, no te borra, no te convierte en un proyecto de otra persona. Pero también me pregunto cuántas veces hemos sido nosotros quienes, por miedo a la soledad, hemos retenido a alguien con promesas, con chantajes emocionales, con silencios que gritan. El espejo de esta historia no solo refleja a Gabriel, refleja a cualquiera que haya creído que poseer es amar. Si este relato te removió algo, cuéntamelo. ¿Habrías abierto el tercer cajón? ¿Habrías huido al primer regalo sospechoso? ¿Crees que hay amores que nacen torcidos o simplemente hay personas que estropean lo hermoso? Quiero leerte. Y si conoces a alguien que esté atrapado en una relación que se parece más a una condena que a un refugio, compártele este video. A veces una historia ajena enciende la linterna que necesitas para ver tu propia jaula. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si quieres más historias donde lo humano se desnuda sin adornos. No soy dueño de la verdad, solo un narrador que aprendió que la única persona que debe ser tuya eventualmente eres tú mismo. Nos vemos en la próxima.